También Dios bendiga a todos aquellos que a través de las redes sociales se conectan. And everybody who's connected to the social media. Estamos aquí en obediencia al Señor. We here in obedience to the Lord. Muy agradecidos, ¿verdad?, por la invitación que los pastores tuvieron a bien atendernos en esta mañana. Very grateful that the pastor invited us this morning. Le presentamos también a Rema We Ministry. represent Rema Ministry. Allá a la parte de atrás está mi amado esposito. In the back is my husband Manuel Cancel, me acompaña también mi hija en esta and mañana. my daughter. Amén. Así que en esta mañana vengo, ¿verdad?, respondiendo, como dijera, a una petición, a lo que está sucediendo What is going on in the world. en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos tu grandeza, tu poderío, tu señorío, tu fidelidad, Señor, tu bondad. Y los amados sabemos que tú eres soberano, que tú estás atento a cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Tenemos la convicción que cuando tú dices que tus ojos atalayan toda la tierra, así es. Tenemos la convicción que cuando tú dices en la Escritura que tú nos tienes esculpidos en tus manos, así es. Te damos gracias porque el Espíritu Santo de Dios nos hace creer, nos da la fe para que nosotros podamos abrazar esa verdad que aunque nuestro mundo se derrumbe, podemos experimentar a la misma vez esa paz que sobrepasa a todo entendimiento, teniendo la seguridad que nada se escapa de tu control, que nada se escapa de tu mano, que si hay algo que tú lo permites, Señor, siempre hay algo mayor que tú estás interesado en hacer. Por eso ayúdanos a que nuestra mente pueda ser transformada en este tiempo, de manera que todas estas crisis no nos confundan, que aunque nos dolamos, Señor amado, no nos jamás aparten de tu verdad. Y en esta hora venimos hablando tu palabra y confiamos, Espíritu Santo, que tú seas quien hables a través de mis labios y que esta palabra haga aquello para lo cual tú la has depositado. Creemos, Señor, que tu intención siempre es edificar la iglesia, que tu intención siempre es llevarnos al carácter de Cristo, porque en este tiempo más que nunca la tierra necesita de los verdaderos adoradores. Presten atención, presten defensa, pero que también, Señor, se manifiesten el carácter del reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la Escritura primeramente. We're going to go to the scripture. Yo les invito que podamos ir al Evangelio de Mateo We ask you to go to Matthew, en el capítulo 20. chapter 20. Voy a comenzar leyendo el versículo 29 en adelante. I'm going to start reading from verse 29. Y la Escritura dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, amén. Perdón. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, escucha iglesia, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Señor, oh Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. As Jesus and the disciples left the town of Jericho, a large crowd followed behind. Two blind men were sitting beside the road. When they heard that Jesus was coming that way, they began to shout, Lord, Son of David, mercy on us.
have mercy on us. Be quiet, the crowd yelled at them. But they only shouted louder, Lord, Son of David, have mercy on us. But they only shouted louder and louder. So when Jesus heard them, he stopped and called, what do you want me to do for you? Lord, they said, we want to see. Jesus felt sorry for them and touched their eyes. Instantly they could see. Then they followed. Amén. Puedo comenzar diciendo en esta mañana I can start saying this morning que hay algunas enseñanzas que nacen porque decidimos estudiar un tema específico. some teachings come because we decide to read a specific topic. Hay otras que en cambio nacen mientras estamos devocionalmente leyendo las escrituras. Something that they born when we read in the scripture like normally. Leyendo las escrituras con un corazón bien dispuesto, With a willing heart. y ahí el Espíritu Santo comienza a mostrarnos un patrón que muchas veces no habíamos visto o habíamos pasado desapercibido. Then the Holy Spirit starts showing us something that we didn't watch, see or heard before. Así nació este mensaje. This is the way this message was born. Precisamente el día martes, Precisely the Tuesday, habiendo regresado del estado de Maryland, I was coming from Maryland. me siento en la parte de atrás de la casa, como me encanta. She was in the back because they have an RV. Porque allí yo me siento y hablo con el Señor. Because I sit there and speak to the Lord. Y a veces guardo silencio para poder escucharlo. And sometimes I be silent so I can hear him. Y en ese momento tomo la Biblia literalmente. At that moment I grab my Bible, literally, Y la Biblia me abre en este capítulo. and the Bible open in this chapter. Precisamente en estos versículos. Precisely in these verses. Y como te mencionaba, saltaron a mi espíritu esta palabra de ver dos ciegos. And in that moment my spirit jumped up when I saw about these two blind guys. Y me impactó porque precisamente la semana anterior And it impacted me because the week before, estaba leyendo en el libro de Mateo, pero en el verso 9, I was reading Matthew, but in the verse 9. donde me hablaba también de dos otros ciegos. And it was talking about two other blind men. Y lo más curioso es que ambos utilizan el mismo título, Hijo de David, ten misericordia. And in both Bible scripture, they say the same thing. Be merciful, have mercy on me. Inmediatamente esto me sacudió, me llamó la atención, And that shook me and caught my attention. porque me dije dentro de mí, espérate. Because I say inside of me, just wait. Bartimeo me dice la escritura que clama a Jesús, The scripture said about him, and they called to the Lord, Hijo de David, ten misericordia de mí. Son of David, have mercy on me. Aquellos ciegos que estaban junto al camino cuando Jesús termina de sanar a la hija de este hombre de las sinagogas, ay Dios mío, se me pasó el nombre, el principal de la sinagoga, dice la escritura que aquellos hombres clamaron con la misma intención. This other man, after Jesus healed the daughter of the man of the synagogue, they cried out loud with the same passion to the Lord. Y veo ahora estos dos And I was que in this cuando Jesús baja de Jericó luego de haber, ¿verdad? Lázaro resucitado, When they were coming exclamar from la Jericho misma expresión. to resurrect Lazarus, they proclaimed the same words. Y me tuve que And preguntar, I had to ask myself, qué curioso que hombres ciegos what curious the blind men puedan identificar a Jesús como el Hijo de David. they can identify Jesus as the son of David. And they were blind. O sea, puedo ver como Lucas, como Marcos, como Mateo, aún como Luke, Juan, Mark, Matthew, all of them pueden mostrarnos de otros ciegos y todos estos comienzan con esta they expresión. show us about this different blind man, and they Amen. all start with the same expression Es tres escenarios diferentes, in three different scenarios, tres momentos three diferentes, different moments, tres grupos de hombres con la vista privada, three groups of men with
without eyesight. Pero sin embargo, reconocen un título mesiánico a alguien que ellos no han visto físicamente. But they recognize somebody that they never see, but they recognize who it was. Porque realmente la escritura nos enseña, y podemos definirlo, que el decir hijo de David era un título mesiánico. Because in the scripture, you know that when they say son of David is a messianic title. Es la misma petición de misericordia, It's the same petition of mercy, pero también la misma respuesta de Jesús a esta expresión. but the same response from Jesus at this Y petition. era que Jesús tan pronto los escuchaba, se detenía. Every time he heard that people calling to him, he just stopped. Yo no sé si alguno en esta mañana puede expresar como estos ciegos, Jesús, hijo de David, I don't know ten how many of misericordia de mí. Can climb right now and say, son of David, to be merciful. to me. Jesús, hijo de David, ten misericordia de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en mi familia, de lo que está pasando en mi comunidad. You can say the same thing about what's happening in Venezuela, in my family, in my community. Mis amados, cuando Beloved. recorría todas estas When ciudades, I was walking all the En la cities escritura. in the scripture, veo que Jesús en el capítulo mismo 9 de Mateo, I see that Jesus in chapter 9 of Matthew, precisamente él también dice que él recorría las ciudades, las aldeas, las sinagogas, enseñando y predicando. he says that he was walking the walks, the streets, the cities, the synagogues, preaching. Él sanaba toda enfermedad y He was dolencia. healing sickness and hurt people. Pero allí Mateo me enseña que en un momento dado Jesús está en el monte But at one point, Matthew told me that Jesus was in the y mountain. comenzó a observar a distancia And he started looking at distance, la ciudad, la the gente. city and the people. Y hubo algo que allí lo conmovió a And él. it was something that moved him. Y es que Jesús comenzó a ver la And gente that Jesus de has una seen manera people in a diferente. different way. Y precisamente el tema en esta mañana es aprendiendo a ver a Jesús como Él ve. And the thing is now today, start seeing Jesus how he sees. Porque Jesús tuvo compasión. Because he had compassion. Él veía a las personas dispersas, You desamparadas. see people all over and they were alone. There were no hope. La veía como personas que no tenían pastor. And he saw the people that didn't have a pastor. Esto a mí me llama la atención porque realmente la Escritura dice como que no tenían pastor. And that caught my attention because it's like the scripture said they didn't have pastors. Ellos tenían los líderes religiosos. They had the religious leaders. Tenían las They had sinagogas. the synagogue. Tenían allí maestros. They have teachers. Pero sin embargo se encontraban como gente sin pastor. They were walking with like people without a pastor. Esto me está enseñando a mí en esta mañana This is teaching me this morning que podemos estar caminando con that we Jesús, can be walking with Jesus, que podemos seguir a that we Jesús, can follow Jesus, pero podemos vivir but we indiferentemente can walk al like we don't have it. propósito de Dios sobre la Indifference tierra. for the purpose of God here for us in the earth. Wow. Espero, verdad, que el Señor nos conmueva en esta I mañana. hope the Lord en esta move mañana. our hearts to compassion this morning. Pero volviendo a este episodio, To go back to this episode, podemos ver que este relato I can see this story de estos distintos hombres of ciegos this completely different blind man. que no podían ver a They Jesús, cannot see Jesus que paradójicamente no tenían la vista, in the paradigm that they don't have eyesight. pueden demostrar que realmente veían más que aquellos que sí veían. It demonstrates that they can see more than those one that have eyesight. Porque hay veces que estamos juzgando al que no tiene a Cristo. So that we're judging the one who don't have Christ. Pero el que no tiene a Cristo está esperando que alguien le venga a But visitar. the one who don't have Christ is Aleluya, waiting for aleluya. somebody to come and visit them. El que no tiene a Jesús pero está desesperado, está esperando que The alguien one who have Jesus is desperate for you to come and talk to them and give them a response about it. Ore por
the needs. Y me uno a las palabras del pastor, And no I es get un together regaño. with the word of the pastor. I know Pero yo punishing creo que el anybody. Espíritu Santo tiene la intención en este tiempo de despertar a una iglesia But I dormida. know the Holy Spirit have the intention to wake up a sleeping church. Yes. Hallelujah. Puedo decir en esta hora que en el tiempo de Jesús, en ese primer siglo, I can say the heart of God and the Jesus in that first. la ceguera era una de las discapacidades más comunes y más visibles en ese tiempo. Or being a blind person, it was something very common in those times. En ese tiempo había muchos ciegos. In that time, it was a lot of blind people. Y lo más triste es que no habían tratamientos. And the sad thing is that it's not treatment. Muchas enfermedades de la vista, Many illness of the eyesight, como las infecciones recurrentes, infection, las cataratas, cataracts, tantas y tantas enfermedades, many sickness. que estas personas ciegas terminaban dependiendo de la misericordia de otros. These people end up living by the mercy of others. Y ellos eran colocados porque a veces había gente que sacaba provecho de ellos. And sadly, some people get, advantage of them. Eran colocados a la orilla del camino. And they were placed on the way, Eran colocados en las puertas de los templos. placed at the doors of temples, Dependiendo completamente de la misericordia. and just depending completely from the mercy of others. Y convirtiéndose a la misma vez en una carga social And it was a burden for the society y en una carga religiosa. and a burden for the religion. En otras palabras, el que miraba a un ciego simplemente veía un estorbo, veía a alguien que podía ser una carga. Everybody who see a blind, they saw him like he was a burden. He was a burden. Y a mí me parece que en estos tiempos hay veces que estamos viendo ciertas necesidades para nosotros la iglesia como una carga. And sometimes we as the church see some needs and we say it's a burden for us. Hay gente que llega a nuestras comunidades con un montón de problemas, pero son una carga. And a lot of people are coming to our communities with a lot of problems. Y la iglesia And we quiere see like crecer. burden. La iglesia quiere The crecer. church want to grow. La iglesia quiere ver a Dios. The church want to see God. Pero cuando llega la When necesidad, the needs come, esta se convierte para ellos en una carga. this Wow. became a burden to us. Precisamente porque no están viendo. Precisely, but we don't see it. Porque es una oportunidad para manifestar el poder de There is Dios. opportunity to manifest the Es grace of una God. oportunidad para ver a Dios obrando. It's an Hallelujah. opportunity to see God working. Es una oportunidad para que los dones se It's activen. an opportunity to the give start working on. Pero no lo vemos así. But we don't see it like that. Porque a veces estamos ciegos. Because sometimes we're blind. Porque a veces ignoramos lo que Dios está Because we haciendo. ignore what God is doing. Entonces Aleluya. puedo comenzar diciendo que el verdadero milagro I can say right now, start saying the true miracle de parte de Jesús para la gente from Jesus to the people. comienza con una mirada. It starts with a look. Dios está mirando. God is looking. Dios está observando. He's observing. Santo. Dios tiene la mirada puesta en ti. He has the eyes on you. A veces pensamos que Él nos está ignorando. We think that He's ignoring us. A veces pensamos que Él no nos tiene en We cuenta. think He don't count with us. Pero Él está esperando a que tú clames. But He's waiting for you to A que pray. tú entiendas que Él está en medio de So ti. you understand He's in the midst of Y you. que la respuesta está enfrente de And the ti. response is in front of you. Pero Él nos mira como otros no nos miran. But He sees us in the way nobody else sees us. Aunque la iglesia tenía en ese tiempo acceso, Even though the church at that time have access, o en este tiempo más que nunca. and now more than ever, Mira, es algo tremendo. He's so sad. Yes. Tenemos en este tiempo más que nunca acceso a la teología bíblica. We have access to all the theology, Bible theology. Tenemos institutos bíblicos. We have Bible Institute. Tenemos seminarios. We have seminars. Tenemos comentarios. We have commentaries. Tenemos We diccionarios. have dictionaries. Estamos expuestos a conferencias cada vez. We have conference all the time. Y lo mejor que
bastante gratis. and sometimes even for free. Tenemos recursos digitales, como lo enseñaba ella. We have digital resources. Y damos gracias a Dios por And we todos esos thank God medios. for all that. Pero a pesar de tener tantos medios, But way beyond all those, estamos experimentando una ceguera más grande que nunca. we experienced a Blindness. blindness like never before. El pueblo aparentemente tiene oportunidad de formación, Santo. People have opportunity to formation, pero los ojos no están siendo but the abiertos. eyes are not being opened. Porque esto no se trata nada más de homilética, Because it's not about homiletics, no se trata nada más de apologética, it's not about apologetics, no se trata de un exégesis, it's not about exegesis, no se trata de tanto estudio, sino de una it's comunicación not about correcta. all the study, it's about correct communication. Pero más que nada se trata de una But sensibilidad. most of all, it is about a sensibility. Gloria a Dios. Empático. Si leemos los versículos antes a este momento, If we go back and read about the verses before the story, nos vamos a encontrar con un caso de una madre que está pidiendo por sus hijos, we're going to see a mother that is claiming for her child. pero no está pidiendo por sanidad, But she's not asking for healing. está pidiendo por posición. She's asking for position. Está pidiendo que sus hijos sean sentados a la diestra del maestro. She's asking that her kids were go to sit down in the next to the Lord. Mire, podemos aquí leer We can read. la petición de Santiago y de Juan. The petition was James and Dice en ese versículo 20 que se le acercó la madre de estos hijos. in verse 20 it says that the mother Ay, of the Dios kid mío, qué were next to him. Y le dice ellos al maestro, And they said to Master, o le ordena que en su reino estos puedan ser sentados uno a su derecha y el otro a su izquierda. she ordained to him, hey, you can sit one in the right and one in the left. Just Y like that. Jesús le responde, And Jesus responded, podéis beber del vaso que yo he de beber can you drink for the cup that I have to y drink? ser bautizado con el mismo bautismo que yo bautizo. And be baptized for the same baptism. Y ellos And responden sí. they say yes. Pero Jesús le dice, But Jesus said, a la verdad de mi vaso beberéis. but the truly you can drink from my cup. Y con el bautismo con que yo bautizo seré And bautizado. the baptism that I baptized, Pero you el can be baptized. sentados a mi derecha y a mi But sitting izquierda on my right and my left no es mío darlo. is not from me to give. En otras In palabras, other words, lo que estamos viendo en este what we tiempo see in these times es una is proliferación a glorification de la gente que lo que quiere es un título doctorado. of people who want just titles of Y no doctors. hay nada malo en And there's eso. nothing bad. Porque Pablo le dice a los suyos que es importante que el obrero de Dios se presente verdaderamente equipado. Aleluya. Because Paul said to Santo. we need to be a Eso tiene su lugar. that has Amen. a place. Pero cuando nosotros nos cegamos al propósito de Dios, When we are blind to the purpose of the la Lord, iglesia va a venir peleando y celando simplemente por títulos y por the dones. church is going to be Aleluya. fighting with each other just with titles. Cuando Santo. la iglesia pierde esa perspectiva, When the church loses that la perspective perspectiva del reino, The del propósito, de la with the asignación. purpose of that Porque assignment, estamos aquí por asignación, because we are here iglesia. for an assignment. Estamos aquí por We propósito. are here for a Y purpose. va a llegar un día cuando el Mesías va a And venir. it's going to be a day Va a when the llegar Messiah is el going to día come donde back. seremos levantados And al we're going to be cielo. lifted up to Y la heaven. iglesia tiene que dar And respuesta the de lo church got to que give response. pudo haber hecho y no What we hizo. could do and we didn't do it. Que no sean los dones. That is not just a gift. Ellos son para edificar el templo. They are to edify the Ellos no temple. son para hacernos ver bonitos. The gifts are not to make us look nice. Ellos no son para que ganemos fama. They're not to win fame. Ellos son para que podamos ejercer con la mejor eficiencia el trabajo del reino. The gifts are to get everything done with the Porque en vision. lo natural, tú y yo, nosotros nada podemos Because in hacer. the natural, you and me, nothing Pero can la unción vino a capacitarnos do. The Santo anointing Dios. gives para you que podamos capacity hacer aquello que en lo natural
natural. Por eso es un tiempo de dejar de pedir poder y unción. Now is the time to stop Si asking no for hay power, la power, and intención, if you don't have the si no hay anointing, la if sensibilidad, you don't have the si sensitivity, no hay la correcta Aleluya. if you motivación, don't have the correct de que motivation, esto no se trata de nosotros, Sí, Señor. it's not que about esto us. se trata del reino. Yo no sé This is cuántos about the pueden kingdom of adorar. God. Aleluya. Aleluya. Señor. Hay Gloria que a Dios. decir en este tiempo que se te bajen los humos. Ah, they had to say in this time, get down from the cloud, brother. Hay que bajarle como que 2 rayitas, pastora. Let's put it down to us. Hay que poner los pies en la tierra. Sí, Señor. Put it on the ground. Es tiempo de aterrizar It's Sí, the time Señor. to land y preguntarnos, and to ask. ¿tenemos vista verdaderamente o no la tenemos? We have eyesight or we don't have eyesight. Porque a veces tenemos la excusa de que la gente no quiere saber de Dios. Because now we have excuses. The people don't know, they don't want to know about God. Pero hay gente hambrienta, sedienta But de it's una palabra many de parte de people Dios. hungry from a word of God. Lo que pasa es que nuestras motivaciones a veces son equivocadas. But our motivation sometimes is the wrong one. Estamos viviendo en una generación We're living in a generation consumista, sí, that they want to consume, presumista, and they sí. presume. Pero el Espíritu de Dios dice en esta mañana, But the Spirit yo of God estoy interesado en despertar en la gente que el Padre ha decidido preparar en este tiempo para transformar. I want to wake up those people that He designed for this time Santo. to do His work. Hallelujah. Entonces vemos And now we see que mientras gente ciego, when His people blind, estos 2 ciegos, oh, perdón, with these 2 people blind, comienzan a ver a they Jesús start seeing Jesus y lo ven como ese hijo de David. and see Him like the son of David. Porque quiero ir un momentito I want to just go for a little para darle un poquito más de contexto, ¿verdad? Porque me quedé ya en corta. I stay short. Resulta, ¿verdad? Que la misma escritura I say in the same scripture. nos dice en 2 de Samuel capítulo 7, He says 2 Samuel chapter 7, verso 12, 16, verse 12 and 16. y aquel pacto que Dios mismo le hace a David, The same pact that God did with David. donde Dios le dice a él, When God told him, yo levantaré después de ti a un linaje I will lift up a lineage after y you, afirmaré su reino, and I affirm His yo kingdom, afirmaré para siempre tu trono, and I affirm that throne el forever, trono de su reino, the throne of the kingdom, y tu casa y tu reino serán firmes and your home and your kingdom will be firm para siempre delante de tu rostro, forever in your place. y tu trono será estable And eternamente. your throne will be stable eternally. En otras palabras, aquellos hombres estaban declarando públicamente que Jesús es el Rey, This word, I will say publicly that the Lord is que Jesús es la esperanza de Israel. Jesus is the hope of Israel. No se trataba de los hijos de David, It como tal. wasn't about the son of David. Se trataba del Mesías. He was talking about the De Messiah. aquel que Isaías 61 dice, That the one Isaiah o 61 lo says, señala sign up como el ungido as the anointing. que viene a sanar, viene a libertar a los cautivos y a They devolver come la to vida a heal, to los ciegos. save, and to give the blind, to give sight to the blind. El Señor viene a devolver la vista a los The ciegos. Lord is coming back to give eyesight to the blind. Estos ciegos estaban escuchando un testimonio. They were hearing, the blind people were hearing. Jesús allí sanó a la hija de aquel principal. They were listening. Barcelona. He saved Donde la the levantó allí a Talita, con una palabra Talita Kumi, de aquel lugar, aquella niña se levantó. They heard that they lifted up that girl from there. Aquella chica que representaba una nueva generación se levantó. That young woman that represent a new generation. Pero se raised levantó de up. una cama, no se levantó de la muerte. She didn't lift up from a bed. She lifted up from death. Y ahora vemos And now we can see que también vemos en Jericó cómo también el Señor sacó de 4 días de muerto a Lázaro de una and we can see in tumba. Jericho too when he lifted up Lazarus from 4 days La fama ago. de Jesús se estaba regando en aquellos contornos. The fame of Jesus was all over that place. A mí me parece
es un tiempo de que la fama de Jesús también comience a hacer ruido. Aleluya. Gloria a Dios. Que otros digan, yo quiero a ese Jesús. That all the people start saying, I Esa want es la that Jesus. esperanza que yo le estoy That's the buscando. hope that I'm looking for. Porque sabe, Because you know, la iglesia tiene promesa. the church have a promise. La iglesia está firmada bajo pacto. The church is signed onto a Covenant. covenant. Ahora mismo en esta mañana, This morning, usted puede comenzar a clamar como estos ciegos. you can start calling out like this. Porque usted está bajo promesa. Because Sí, you señor. are in a promise. Usted está bajo pacto. Because Sí, you are in señor. a pact. Y Jesús dice, el que Santo. clama a mí, yo le voy a And responder. Jesus Sí, said, señor. you came to Vamos a me ver and en esta I mañana cuántos van a clamar. Let's see this Aleluya. morning. Hijo de David, ten misericordia de Gloria a mí. Dios. Hijo de David, yo necesito que tú Gloria. hagas algo en mi vida. Hijo de David, hoy yo Santo quiero eres Dios. experimentarte como nunca I want to antes. experience Tú you eres mi like never before. esperanza. You are the Tú hope. eres la fuente. You are the fountain. Te he escuchado y si tú lo hiciste con I aquel, hear lo vas a you. hacer conmigo. I hear from you, and you did it with him, you're going to do it to me, with me. Hallelujah. Poderoso, pastor. How powerful. Hallelujah. Poderoso. La iglesia tiene que estar convencida The church has to be convinced de que tiene a un Jesús compasivo. that I have a compassion. Porque cuando me puse a analizar todos estos episodios, When I start analyzing all these episodes, pude darme de cuenta que no se trataba de los siervos, I was saying it's not about the se blind. trataba de la compasión de Jesús. It was all about the compassion of Y Jesus. la iglesia tiene que emular la compasión And de we Jesús. have to show the compassion of Porque Jesus. si algo identificaba a Jesús, era su compasión. Something identified Jesus, it was his compassion. Y tengo que hacer otro paréntesis. And I'm going to do another parenthesis. Cuando estamos hablando de compasión, When we talk about compassion, escucha bien, listen well. porque estamos viviendo en una temporada que todo lo que está sucediendo en el mundo, la gente constantemente, ay, es el pecado. Yeah, everything that is happening in the world right now, everybody saying, oh, it's because of the sin. Ay, es porque algo hizo Oh, because incorrecto. they did something bad. Porque para la generación de aquel tiempo, Because of the generation of that cada time, vez que había un ciego, every time it was a blind, la gente se enfocaba en que era ciego porque había cometido un pecado. everybody say he's blind because he did something wrong. La gente se enfoca en el pecado, They just focus in the sin. pero no se enfocan en la oportunidad de ver a Dios obrando en medio del They pecado. don't see the opportunity to see God Santo. working in the midst of the sin. Y es porque la Gracias, escritura Dios. menciona precisamente de otro ciego, Because the scripture mentioned about other blind. donde comienzan a preguntarse quién pecó, este o sus padres. Yeah, they start asking, who was sinning? Him or his parents? Y ahora mismo es posible que haya muchos diciendo, oh, lo que está viviendo Venezuela es porque le dieron la espalda a Dios. Many people are going to say what happened in Venezuela because they give it back to the Lord. Pero la escritura me dice en Romano But the scripture saying in que Romans la tierra está gimiendo, that the earth is esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Esperando que los hijos de Dios se olviden de for pelear the children of God. por celos y por posiciones. Because they're fighting for Y comiencen positions. a demostrar el poder que Dios ha depositado And start sobre demonstrating ellos. the power of God, of the spirit that God put on them. Yes. Aleluya. No se trata del pecado. It's not about the sin. Es una oportunidad It's just an opportunity para mostrar la gloria de to show Dios. the glory. Así que, ¿qué vamos a hacer, iglesia? What we're going to do, church? Porque la fe que estos ciegos están mostrando Because the faith of the blind people was es el afraid. resultado de haber escuchado el It's testimonio. the result of listening to the Y la testimony. escritura dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. The faith is come to listen to the word of God. ¿Qué es lo que tú y yo hoy estamos hablando? While you and me are talking. Sí, porque a veces nuestras conversaciones donde me duele, como Yeah, me because duele. our conversation is Ay, pero no te duele como a mí me duele. Me duele. La rodilla. Oh my The knee, the goodness. hand. Qué lindo poder decir me duele, pero yo estoy confiado. Aleluya. No, So me beautiful. Señor. va a sanar de esa Amén. enfermedad.
enfermedad. Okay, it hurts, but the Lord is going to heal me from Me that. duele lo que estoy viviendo en mi matrimonio, pero yo estoy seguro que el Espíritu What va a is intervenir. happening in my marriage, Me right? duele lo que están viviendo mis hijos, pero yo estoy seguro que mis hijos van a volver a Cristo. It hurt when I see my kids, but I know ¿Cuál my kids es will el come back to lenguaje Christ. de nuestra boca como What is iglesia? the language of Porque our a donde mouth, está church? nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Because Señor. when what is the treasure, what your treasure is your heart. Esto, el Señor me ministró fuertemente a mí primero. The Lord ministered my heart first. Porque personalmente hemos pasado por un proceso bastante prolongado. We've been going through a very long process. Pero el Señor me dijo, no mamita, The Lord said, hold esto on, no girl. se trata de ti. This is not about you. Lo único que se trata de ti es lo que yo estoy rompiendo en ti. The only thing that is happening with you is what I want to break Porque on you. esto no ha terminado. Because this is not done. Y pastor, aquí tengo la evidencia de lo que yo te estoy And hablando. this is the evidence of what I'm talking about. Ahora mismo, aparte de esto, yo tengo que estar en Puerto Rico. I'm supposed to be in Puerto Rico. Yo tengo a mi hermano también en una condición crítica en el I hospital. have my brother in a critical Yo condition. siento una carga, una necesidad por estar allí. And I had a need to be there with No her. por una emoción, sino por una It's urgencia. not because of emotion, it's because of Delante de urgency. Dios, porque amo a mi familia y digo a mi casa, yo van a servir al I Señor. know Aleluya. that me and my house will serve the Lord. Y mis hermanos y mi casa tienen que ver a Jesús en mí. And my brother had to see Jesus No in por me. lo mucho que yo pueda hablar, You know how much I can porque tell. utilizamos muchas palabras, Because sometimes we use pero no too much words. revelamos en nuestra vida esa palabra que Señor. decimos We profesar. reveal that word in the daily basis. Hallelujah. And then we say that we A veces el prophesy. vocabulario es tan alto Sometimes our vocabulary is so high. que no nos damos de cuenta que nuestras acciones no nos permiten escuchar. Sometimes our actions don't allow us to hear. Y cuando en medio del proceso yo creía que Dios había terminado con In the nosotros, midst of my process, I thought God was done with us. en una ocasión leyendo nuevamente la escritura en mi sillón favorito, Again, sitting in my chair reading the scripture. allí atrás en el balcón de mi casa, In the porch of my house, le pregunto al Señor, I asked the Lord, tú me tienes que hablar por qué estoy viviendo esto que you necesito. have to talk to me. Let me know why I'm going through this. Me recordó en ese momento el Salmo 73 cuando el mismo salmista dice, tan necio era yo, It reminds me of that he said, que yo no entendía. I'm like, you're the one who knows. Hasta que entrando por la casa de Dios. Even entering the house of the Lord. Qué lindo venir a la casa de Dios. Amén. God is Qué lindo es ponernos al mensaje de la so palabra good to de Dios. expose ourselves to the Porque Word. Él sin dañarnos, sin quebrantarnos así, ¿sabe? por decir que nos hiere como el ser humano hace. He don't hurt us like the human does, but Habla he nuestro talks to our espíritu. spirit. Nos confronta así, pero también Yeah, he nos confronts sana. us. Sí, Señor. But he heals us. Y ahí abro la escritura. And over there I open the scripture. Y precisamente hablo en el libro de Lucas cuando And I go precisely in the book of Luke cuando allí está hablando acerca de Juan el Bautista when they were talking about John the Baptist. y el Espíritu Santo habla a mi vida And the Holy Spirit talked to my life. y me tengo que And I preguntar, have to ask. espérate, este chico pertenecía al sacerdocio, But this guy he used to be From the priesthood. Priesthood? Priesthood. este chico tenía como herencia el He sacerdocio, already had a heritage. porque en ese tiempo el sacerdocio era hereditario. Because it was from The priesthood was an inheritance. inheritance. Thank you. ¿Qué hace en el desierto? What he's doing in the desert? ¿Por qué está fuera del templo? Why he's out of the temple? Y el Espíritu comenzó, continuó ministrando. And the Spirit continued to minister. No, es que yo aquí, en la reforma que traía Jesús, que traía Jesús a través de ese camino que él abriría, The reform that Jesus was making through the era necesario sacarlo del entorno it was necessary to take it out para que a la the surroundings. distancia pudiera visualizar el So at propósito. distance he can visualize the purpose.
podemos decir que el sacerdocio estaba corrompido. The priesthood was corrupted. Me imagino a este chico debatiendo lo que estaba sucediendo. Maybe this guy was fighting what was happening. Y el Señor le dice, te voy a sacar de aquí para que dejes de pelear y entienda que alguien tiene que dejar de ser religioso y comenzar a preparar el momento para revelar al Cordero. Hey, man, it was the time that he was going through that because God wanted to show him what he needs to reveal the Lamb of God. Y aquí nace este libro. And then this book is born in that precise time of my life. Llamado Juan el Is Bautista, called John the Baptist, la voz que despierta la reforma. the voice who started the reform. Usted sabe que hay gente que necesita ser reformada, Sí, How señor. many people need to be reformed? pero no pueden escuchar si no hay quien les predique, But they cannot listen if it's not somebody who preaches. si no hay quien les muestre el camino al Cordero. If it's not somebody who's to present the way to the Lord. Yo no estoy escribiendo aquí acerca nada más de la historia de Juan, I'm not reading just to the story of John. sino que hablo aquí de una herramienta de formación It's a tool of formation para que tú y yo, cuando vengan las pruebas y las dificultades, for you and me when difficulties come. entendamos que hay cosas que son necesarias. Understanding some things are Entendamos necessary. que hay diferentes desiertos, There is different nurses. porque a veces hablamos de desiertos Sometimes we speak y about aunque esa that. parte no la presento aquí porque esto es para otro. This part I'm not present here. This is another thing. Realmente el pueblo de Israel pasó por 7 desiertos. In reality, the people of Israel passed through 7 deserts. Nosotros lo calificamos todo como uno mismo. We qualify like it was one big Por one. eso cada desierto no tiene la misma intención. That's why each desert don't have the same Usted intention. tendrá que identificar en dónde está su temporada. You have to identify where is your season. Así que, pastora, te entrego este libro. Muy pastora, give me this book. Así que espero que sea de mucha edificación. Ven, aleluya. Así que, pastores, disfrútelo. Ven. Me first. Porque a veces pensamos que, como decía, Dios ha terminado con nosotros. Sometimes we say God is out. Juan el Bautista lo pensó en un momento dado, John the Baptist thought about that one. pero Jesús habló de él. But Jesus spoke about it. Jesús dijo que no hubo otro profeta como él. And he said there was no other prophet like him. Así que volvamos aquí. Let's go back. Es importante que como iglesia It's very important as a church. entendamos que nosotros estamos llamados a mirar de la forma que Jesús miró. We're calling to see the same way that Jesus was seen. Y me quedé en esa parte And I say that part de la compasión. of compassion. Y hablé que a veces nosotros miramos cada crisis como un castigo de Dios, We see the crisis as a punishment from God. pero no nos duele But it don't hurt de la forma que Dios quiere que sea ese dolor en nosotros. Aleluya. the intention of why God wants us to feel that within us. Iglesia Corazón Nuevo, New Heart. ustedes son un matrimonio que tienen una compasión grande. You are a couple with a great compassion. Han pasado procesos, You went through processes. pero no permitan que ningún proceso But don't allow any of those processes dañe lo que el Espíritu Santo ha puesto en ustedes. to mess up what the Holy Spirit. Son gente diferente para un tiempo diferente. You are different people for different times. Porque mientras otros están como Santiago y como aquel otro varón, When some are like John and James. James, buscando títulos, looking for titles, ustedes, aunque el título llegue a ustedes, even though the titles come to you, la compasión en ustedes se ve real. the compassion within you is real. Porque ¿saben lo que significa la compasión? Because you know what compassion La is. compasión significa un dolor en las entrañas. It means a hurt within you, Un dolor que usted le duele. a hurt that it kills you inside. Un dolor donde usted dice que yo quiero hacer algo, pero me siento impotente, como le expresaba el pastor. It's a hurt, and Pastor said before. It's something within me that I want to do more and I cannot move. Exacto, yo quiero ser más, yo quiero estar ahí. I want to be there. Yo quiero que cambie. I want to change. Yo quiero que sea libre.
want them to be free. Y como más adelante esta gente aprendieron la lección. And forward, these people learn the Porque vemos a lesson. un Pedro que en un momento dado ve en este caso un cojo en la puerta de la hermosa en el libro de los Hechos. And later on, you see Paul telling in the walk on the door. Y en aquel templo, In that temple, o frente a aquel in templo, front of that temple, él miró con compasión. Sí, señor. he saw them with Él compassion. aprendió a mirar como Jesús He miraba. learned to see as Jesus Él sees. aprendió la He lección. learned this lesson. Que no se trata de lo que It's tengo, not about what I have. sino que lo que tengo It's about what I have. no es la garantía de lo que Dios quiere hacer a través de mí. It's not Hallelujah. everything about what God, what I want to Eso es do. necesario para algo, It's necessary for something. pero no necesario para que Dios haga algo poderoso a través de It's mí. necessary for God to do El something powerful título no to trae la sanidad. you. Title. The title Lo was que trae la libertad es la convicción de quién What mora is en mí. the healing is the person who you pray Through the for. conviction. Through- Es como yo miro porque hay It's how compasión. I see it because it's compassion. Y este Pedro And this Peter. Peter, le dice a aquel hombre, he tells them como hizo el pastor minutos antes aquí, how the same way Pastor yo no did tengo before. oro ni I plata. don't have silver and gold. Yo no tengo la manera de llegar. I don't have a way to Yo no do it. tengo la manera de poder resolver I ahora. don't have a way to Pero solve yo it. algo que puedo decir, Yes, I can que say en el something. nombre de In the Jesús, name of Jesus. te vas a levantar ahora mismo. Lord, En el nombre de Jesús, In the name of los Jesus. rescatistas llegan a The tiempo. rescuer Que en el nombre de Jesús la In the iglesia name que of está Jesus. allí The church that pueda is there. ser presencia. Aleluya. Y el Espíritu Santo traiga la paz que The Holy necesita Spirit esta will bring gente. the peace that the Y people ponte el need. consuelo. It doesn't Estamos orando. We pray. Estamos pidiendo que los recursos We lleguen. asking for resources Pero to que come. sobre todo la gente pueda ver a Jesús. But above all, the people can see Jesus. Que los sobrevivientes, pese al dolor, vean a Jesús. Even in the midst of the pain, the people that survive Porque can eso see se Jesus. trata del amor de Jesús. Because this is all about the Su Lord Jesus. mirada lo transforma. This Su mirada look cambia. will change us. Porque Él nos mira con Because compasión. He sees us with compassion. Yo puedo decir que tengo I compasión. can say that I have compassion. Pero la compasión, si no hay acción, But no the me sirve de compassion nada. without actions is worthless. Señor. Porque la compasión me lleva al siguiente Because paso. compassion take me to the next step. Yo te estoy escuchando. I'm listening. ¿Qué tú quieres que yo haga? That you want what you want Iglesia, to mi do. amada, mi amado, en esta My hora beloved, Jesús te dice, te Jesus is pregunta, telling you, and He Bendito asking you, Dios. ¿qué tú quieres que yo what haga? do you want me to ¿Qué do? tú quieres que yo haga? What do you want me to do? Porque cuando tú reconozcas quién es Él, When you recognize who cuando tú is Him, sepas que Él es el prometido, when you know He's the promised cuando tú one, entiendas que Él es la when you esperanza, understand He's the hope, tu oración va a tocar al your Maestro. prayer will Tu touch the oración Master. va a hacer que Él se Your detenga. prayer is going to make Him to Y detain. Él te And He pregunte, asks you, ¿qué es lo que tú quieres que what do yo you haga? want me to do? Aleluya. Él Santo. te está preguntando He's qué asking quieres que Él haga. Bendito Dios. Podrás decirle en esta hora, Señor, yo espero que mis ojos sean velados, Can you tell Him right now, I want my eyes to see it, que mis ojos sean abiertos, that my eyes can see it, que pueda decir como joven, that I can say it. antes yo te creí que te veía, How before I thought I see you, pero ahora mis ojos te but now ven. my eyes Aleluya. can see you. Gloria a tu nombre, Padre. Jesús es la razón por qué la iglesia está de pie. Jesus is the reason why the church is standing. Jesús es la voz
Como en la iglesia es la voz de Jesús. The church is the voice of God. En la iglesia es el cuerpo de Jesús. The church is the body of God. Mi amado, Beloved, nuestras necesidades serán cubiertas si nosotros nos enfocamos en Él y en su reino. our needs are going to be covered if we put our mind in His kingdom. Pero necesitamos una iglesia compasiva, But we need a compassionate church. porque hay dos características que distinguen la iglesia de Because it's two Jesús. characteristics that distinguish the Es church of God. compasión y servicio. It's compassion and service. Mi compasión me tiene que mover. My compassion has to move on. El problema es que muchas veces nos encontramos justificando. But so many times it's, the problem that we justify ourselves. A veces estamos como en Apocalipsis 3:18, Sometimes we like Revelation 3:17 como la iglesia de la Odisea. with the church of Odyssey. Ellos se la daban de que veían, They were like saying that they could see it. pero Jesús le dice allí, But Jesus said that. tú dices yo soy rico y me he enriquecido You say I'm rich and I have everything I want. y de ninguna cosa tengo I necesidad. don't need anything. Y no sabes que tú eres un You desventurado, don't realize that you are rich and Miserable. miserable pobre. and poor. Y le termina And diciendo, they finish saying, eres un ciego and you're blind porque estás desnudo. and naked. Y le da un consejo. And he giving her advice. Vete y compra colirio. Gold that has been purified by fire, para que limpie tus ojos so it can clean y your puedas eyes, reconocer tu and you necesidad. can recognize your need. La iglesia necesita el colirio de la palabra The Aleluya. church needs it. Santo. para que podamos entender que en este tiempo más que nunca So we can understand that now, these days more than ever, no se trata nada más de ser parte de los que siguen a Jesús, it's not just to be part of the one who follows Jesus, sino ser parte de los que muestran o miran como Jesús it's ve. to be part of the people who see and walk the way that Jesus did. Así que en esta mañana So now in this morning, quiero dejarte con este versículo de Ezequiel 36:26. I want to leave you with Ezekiel 36:26. Os daré un corazón nuevo I will Sí, give you Señor. a new heart, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros new spirit within you. y quitaré de vuestra carne I will take out of el the flesh corazón de piedra the heart of stone. y os daré el corazón de carne. The Aleluya. heart of flesh. Y le digo a la casa, And I will tell you, church, no se enfoquen en los métodos, don't focus in that. enfóquense en la compasión, And focus in Sí, compassion. Señor. porque esa Because of that, es la que trae la restauración a nuestra comunidad. that one is the one who brings restoration to A our la community. gente no le interesa cuánto sabes de Jesús. People don't care about how much you know about A la Jesus. comunidad le interesa ver a Jesús en ti. The community just Señor. wants to see Jesus in you. Por eso el Señor quiere And the Lord wants que tú y yo that you and me aprendamos a mirar learn to see Him. como Él mira. Aleluya. Gracias, Padre. Dios bendiga. God bless you. Gracias por tu Bendito wow. Dios. Aleluya. Gracias, Si alguien necesita oración, If anybody needs estamos aquí para prayer, orar por we're ustedes. here to pray for you, but right now we're going to dismiss the people on the media. We thank you for being here for us. Keep praying for our country, Venezuela. Who don't know about this pastor, he's from Caracas, Venezuela. Aquellos que no sepan, que nos están siguiendo en las redes sociales, el pastor de esta casa